Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie en la carta de los Romanos. El tema de que hoy voy a compartir lo he titulado La ocasión de la carta, ¿okay? La ocasión de la carta. Y vamos a estar dando lectura a una parte del capítulo 1. Vamos a estar agarrando del versículo 8 al versículo 15. ¿Por qué no me acompaña a leer ahí? Romanos capítulo 1, versículo 8 al versículo número 15. Amén. Vamos a darle lectura. Dice así. Romanos 1, 8 al 15. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, dice, se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Amén. Dios Padre, damos gracias una vez más en esta mañana por su amor y su misericordia. Bendito seas, Dios Todopoderoso. Santificado sea tu nombre, Señor, porque tú eres el que gobiernas, tú eres el que reinas, tú eres el que tienes la última palabra, Señor. Tú verdaderamente con la palabra de tu poder sostienes el universo. Nada se te sale de las manos, nada se te sale del control, Señor. Gracias te damos porque tú, ese Dios todopoderoso e omnipotente, nos miraste para rescatarnos. Tuviste el amor y la misericordia para salvarnos, Señor. Gracias. Hoy te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra y te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en este tiempo de enseñanza, Señor, para poder estar atentos a lo que tú tienes que decirnos, a lo que tú quieres enseñarnos, para que conforme al área y a la etapa en la que estamos ahorita en nuestras vidas, tú hables a nuestro corazón, Señor, para poder crecer, para poder madurar, para poder avanzar, Señor, en este camino, en este peregrinaje, Señor. En el nombre de Jesús todo esto te lo pedimos y todos juntos decimos amén. Ok, vamos a estar hablando de la ocasión de la carta, y antes de iniciar, ¿se acuerdan que la semana pasada dimos inicio al estudio en esta carta? En este capítulo, hasta este versículo todavía, Pablo no está adentrándose en la teología o en la doctrina que después más adelante les iba a compartir. Aquí es la parte final, aquí del 8 al 15, es la parte final de su introducción, porque se presentó en el capítulo 1 de los primeros versículos y hasta el 7 se presentó y ahí se dio evidencia de quién era y dio algunas cosas, ¿no? Perdón, que estaba aquí algo volando. Entonces, pero aquí es la parte final donde termina su introducción y él empieza a decir y empieza a expresar la ocasión de la carta por la cual él lo escribió. Pablo era una persona muy preparada, ¿se acuerdan? También él era un creyente preparado pues en cuanto al estudio, ¿no? Académicamente hablando. Y también era un creyente lleno del Espíritu Santo. Esto lo hacía, fíjense, un ministro equilibrado para la predicación del Evangelio. Es interesante que Pablo haya sido guiado por el Espíritu Santo a escribir una carta a la iglesia en Roma, porque Dios había empezado una obra en esa ciudad y lógicamente se presentarían situaciones para detener u obstaculizar la obra del Señor en aquel lugar. ¿Cuántos saben que se presenta oposición o obstáculos a veces en el avance, ¿verdad?, de las iglesias? Recordemos que cuando una iglesia emerge, hermanos, habrá oposición para el avance y el crecimiento, del mismo modo que habrá pruebas. Pero Dios quería hacer algo en la congregación de Roma y también a través de ella. Y vamos a estar agarrando versículo por versículo y vamos a estar tomando algunas palabras y algunas frases que van a ser muy esenciales, muy importantes en esta mañana para ver lo que hay aquí detrás de estas palabras que podemos aprender. Para empezar, vamos a leer el versículo 8 otra vez, dice ahí de Romanos 1. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, dice,
se divulga por todo el mundo. La fe de la iglesia en Roma se divulgaba o se hacía notoria la manera en que ellos servían al Señor. Miren, Pablo tenía, ya lo hemos, en este pasaje vemos que Pablo tenía un deseo de visitar la iglesia en Roma. Tal vez por el haber escuchado de la fe de ellos. Ya ven que Pablo pues hacía constantes viajes misioneros y pues él estaba bien involucrado en la obra de Dios. Pues sabemos que ser cristianos en aquella época era, irónicamente, digo irónicamente porque la verdad es que ¿cuántos saben que hay vida en Cristo, verdad? Hay vida en Cristo y vida eterna, pero irónicamente, en ese lugar, en aquella época, ser cristiano era una sentencia de muerte, porque pues ya sabemos lo que pasó con la persecución. Y no se diga en la ciudad de Roma. Acuérdense que la semana pasada estuvimos aprendiendo un poquito acerca de lo que era la ciudad de Roma, ¿se acuerdan? Que era el símbolo, era la capital del Imperio Romano y había cosas horribles también ahí. Entonces ya sabemos que en ese lugar, si de por sí en el antiguo imperio era difícil ser cristiano, más aún en la capital del imperio. Entonces Pablo, ¿verdad? Y Dios permite las situaciones para que Pablo de alguna manera sepa de la fe de la iglesia en Roma y él escucha de la fe de ellos y conoce de esa iglesia y bueno, Dios lo guía a escribir esta carta porque se entera de algunas cosas, ¿no? Y también pues el deseo de ir a visitarlos y a conocerlos. Y la primera palabra que quiero tomar aquí es la palabra divulga. Esta palabra viene del griego katangelo o katangelo, que literalmente, si lo traducimos, significa informar abajo. También se traduce como anunciar. En 1 Corintios 11:26, el uso de este verbo pone muy en claro que la participación de la cena del Señor es una proclamación, es un anuncio de la muerte del Señor, un evangelio, ¿no? Yo tengo una pregunta que hacer en esta mañana. ¿Cuáles son las cosas por las que la iglesia del Señor debe ser conocida? ¿Usted cuáles cree que deben ser las cosas por las que la iglesia del Señor deben ser conocidas? Comúnmente, ¿cuáles son las cosas por las que a veces una iglesia es conocida? Por ejemplo, aquí en la ciudad. No, pues la iglesia de fulana de tal, y es así, no, pues el templo es de oro, y no. ¿Cuáles son las cosas que de repente son las que hacen, por decirlo así, más famosa una iglesia? Bueno, yo quiero empezar diciendo que una iglesia no debe ser conocida, fíjense, ni por el tamaño del edificio, ni por sus adornos estéticos en él, tampoco por el tamaño de la membresía o el volumen, ¿verdad? Ni por su música o por la elocuencia de sus predicadores o de sus oradores, ¿no? Si bien estas cosas forman parte, ¿verdad?, de la iglesia local, de una iglesia local, esto no es el todo de la iglesia. O por lo menos no son las cosas o no deberían ser las razones por las que uno debería, ¿verdad?, sentirse comprometido a ser parte de una iglesia. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer que una iglesia sea conocida o por la que la iglesia del Señor debe ser conocida? Lo que debe dar a conocer a una comunidad cristiana, hermanos, es su profesión de fe. Amén. Su profesión de fe. La iglesia del Señor debe ser conocida por su estilo de vida. ¿No saben eso? Pero ¿qué pasa? Hoy parece todo lo contrario. Yo personalmente llegué a escuchar a gente decir que iba a tal iglesia o a tal lugar a congregarse por la música, porque la música era muy bonita. Yo voy nada más yo voy a la alabanza y ya me voy. Y la palabra y lo demás, no, ¿a poco solamente hay música aquí? No digo que esté mala música, pero hay más que solo eso, ¿sí o no? O porque les gusta el lugar, o porque regalan esto o aquello. No, mira, vamos allá a la catedral, allá regalan tortas los domingos después de la misa o del servicio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son a veces las razones por las que muchos van a la iglesia? O porque una iglesia a veces es conocida. Pues bueno, pocas veces yo he escuchado, me atrevería a decir que ninguna, pero tal vez estuviera mintiendo o exagerando, porque puede que sí. Pero pocas veces yo he escuchado a alguien decir que se congrega cada semana para ir a adorar a Dios, para aprender de su palabra, para saber cómo llevar una vida santa y agradable a Él. Cuando usted le pregunta, oye, ¿y usted por qué va a la iglesia? No, pues porque el pastor me regaña. No, pues ya, banderita roja, ¿no? Red flags, dicen. Entonces, no, ¿y usted por qué va? No, pues porque ahí dan despensa a veces. Tu padre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué venimos a la iglesia?
pues una buena pregunta. Tal vez usted pues, no, hermano, yo vengo a adorar a Dios. Bueno, vamos a ver si somos íntegros delante de Dios en esta área, ¿no? Ya hablamos de la vida, o la serie anterior, hablamos de la vida de la iglesia primitiva, no sé, ¿verdad? Si se acuerdan un poquito, si no, ahí está la serie, la pueden volver a escuchar, ¿verdad? Está ahí. Ahí se va a quedar hasta que el Señor venga, porque pues, todo va a desaparecer, ¿no? Ya hablamos de la vida de la iglesia primitiva, ¿se acuerdan? Algunas cosas que ellos vivían, y aprendimos que la iglesia actual, a diferencia de la iglesia del primer siglo, está al revés. La iglesia actual está al revés en muchas cosas, porque se perdieron muchas cosas al pasar de los años, se cambiaron unas cuantas y en algunos casos se añadieron otras tantas. Y podemos abundar en ejemplos, ¿verdad? Podemos aquí pasarnos toda la mañana y la tarde hablando de todas las otras formas de cristianismo que existen. Y digo entre comillas formas porque, pues, si se permite la expresión, lo vamos a definir así. Pero estrictamente hablando, pues no serían iglesias o no serían cristianos, ¿no? O todas las denominaciones, o todas las subdenominaciones que hay, pudiéramos enumerar aquí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas ramas, verdad, del cristianismo? Porque se han añadido cosas, se han quitado otras, se han cambiado, y bueno, ya es una ensalada ahorita, hermanos, de iglesia, de los que hay. ¿Pero por qué? Porque se ha alejado la iglesia a nivel global o en un sentido general, porque específicamente hay iglesias que, ¿verdad?, se están alineando, tratan de alinearse a la palabra de Dios, pero de una manera general, la iglesia se ha alejado, ¿verdad?, de los principios bíblicos, de cómo era vivir para Cristo, y se han metido ideas de hombres, y no sé si usted ha leído un poquito de la historia de iglesias, si Dios lo permite después, ¿verdad?, se va a estar dando esa serie, pero hubo un tiempo que se conoció como el oscurantismo. ¿Cuántos han leído de eso? En la historia de la iglesia, donde la Biblia prácticamente se cerró, todo lo que se enseñaba, todo lo que pasaba en las iglesias era aberrante, eran horrorosidades, hermano. Yo por eso cuando escucho a la gente que no cree en Dios, de criticar a la iglesia y todo eso, a veces, algunas veces, ¿verdad?, no siempre, tienen razón, porque como cristianos, como la iglesia, hemos manchado el nombre de Dios a lo largo de la historia. Se han cometido horrores en nombre supuestamente de Dios. ¿Y qué pasa? Eso genera una imagen, y no es que vivamos del público, como dicen por ahí, pero es la lógica que sigue de que si uno dice que es cristiano, pero anda robando, anda mintiendo, y entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cuál es la imagen que se está proyectando de Dios? No de nosotros, porque al final sabemos que somos débiles, sino de Dios. Y estas cosas han manchado el nombre de Dios y de su santa iglesia. Pero bueno, hay muchas diferencias en todas las denominaciones y en todas las religiones que hay, ¿no? Pero lo cierto, hermano, es que no estamos hablando para criticar aquí, no estamos hablando para señalar aquí. Simplemente que nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre las cosas que no son bíblicas y las cosas que son antibíblicas. Muchas de las diferencias recaen en eso, ¿sí sabían? Me explico, ¿qué es algo que no bíblico y qué es algo antibíblico? Algo que no es bíblico es algo que la Biblia no dice y no lo prohíbe, ¿ok? Y algo que es antibíblico es algo que ataca directamente a una enseñanza de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay iglesias donde solo tocan el piano, o bueno, iglesias, por decirlo así, con lugares que se aprecian de ser iglesias cristianas o que dicen ser iglesias, donde solo se toca piano y violín, solo usan esos instrumentos porque los demás son del diablo y ya. Eso creen, en pocas palabras, lo estoy resumiendo porque sería todo un estudio ahí, pero en pocas palabras es así. No está, bueno, la Biblia prohíbe que solo haya piano o que solo haya violín, específicamente no, pero ellos tienen esa interpretación, bueno, pues se respeta. Eso no es bíblico, pero no es antibíblico, no agreden. Ahora, algo antibíblico serían aquellas denominaciones que creen o que no creen que Jesús es Dios. Ya saben quiénes, ¿no? Hay varias. O que no existe la Trinidad. Eso es antibíblico. Y eso no lo podemos, con todo el amor y la misericordia, y eso no lo podemos nosotros pues aceptar. Lo tenemos que respetar. Pero respetar no significa que lo vamos a aprobar y lo vamos a promover. ¿Me explico? Bueno, pues ya no podemos aferrar a cambiar a nadie. Pero eso es antibíblico. Eso es lo que nosotros con lo que no vamos a congeniar, con lo que no vamos a estar de acuerdo, y con todo el derecho y con toda la guía del Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Entonces, ahí recaen mucho de las diferencias que hay entre las denominaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema aquí?
Yo nomás quiero aclarar que no es malo, ¿verdad? Porque puede parecer que lo estoy diciendo así. No es malo que una iglesia tenga un buen edificio, ¿verdad? No, eso no es malo. O es pecado. El hermano Malaquía dice que es pecado, pero no es. Que tenga un buen edificio o que la membresía sea grande, eso tampoco es malo en sí. Tampoco es malo que la música sea de calidad o que, ¿verdad?, haya un compromiso, ¿verdad?, y que se ejecuten bien los cantos, ¿no? Ni tampoco que los ministros estén bien preparados, ¿verdad? Estén bien estudiados, ¿verdad? Que hayan recibido una buena capacidad. Eso tampoco es malo. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en el hecho de hacer estas cosas que mencioné anteriormente, la razón o el objeto de nuestro compromiso con la iglesia o con una comunidad cristiana. Ese es donde está el problema. Ese es el meollo del asunto. ¿Y por qué? Alguien preguntaría, ¿por qué? Porque si estas son las razones que nos trajeron a la iglesia, estas mismas razones van a ser las que nos alejen de ella. ¿Me explico? Porque todos comparten algo en común, hermano. ¿Por qué nos alejarían? Bueno, lo hemos mencionado en otras ocasiones. Lo que comparten en común estas cosas es que todo recae en un gusto personal. En un gusto personal. Y ese es el problema, hermano. Este es uno de los errores, uno de tantos que podemos, pero no lo decimos con jactancia, sino con tristeza, porque aquí el ofendido es Dios, ¿sí o no? Aquí el nombre que se mancha es el nombre de Dios. Nosotros decimos de todo, pero del Señor pues no podemos permitir eso. Entonces, este es uno de los errores más graves que la iglesia comete hoy en día. Reducirlo todo a un gusto personal. Porque la verdad es que ser cristiano no es un gusto personal. Y quiero aclarar algo porque luego se puede malinterpretar aquí, ¿no? Y yo no estoy diciendo que esté mal que en un punto de nuestra vida nos llegue a gustar ir a la iglesia. Pero esa no debe ser la base de nuestra obediencia, ni tampoco la base de nuestra convicción. Porque seremos, todo lo resumimos a un gusto personal, si nuestro compromiso, entre comillas, si se podíamos decir así, nuestro compromiso está reducido o está simplemente recae sobre un gusto personal, lo único que va a pasar es que vamos a ser muy inconstantes, vamos a ser muy inestables espiritualmente. ¿Y es cierto o no? ¿Qué pasa con la gente que dice que va a la iglesia porque le gusta? Hace rato nuestra hermana Alicia dijo que, hermano, a mí me gusta la iglesia. No lo digo por ella, no estoy diciendo que lo que dijo estaba mal. Ella lo dijo en otro sentido, porque te voy a explicar de dónde sale ese gusto, ¿verdad? O dónde puede salir ese deseo de congregarse, porque no es malo. Pero ¿qué pasa con la gente que comúnmente escuchamos decir, yo voy a la iglesia porque me gusta? ¿Pero qué te gusta? Pues todo. Lo único que no me gusta son los diezmos, pero además sí me gusta. Entonces, a ver, ¿qué pasa con la gente? Bueno, las personas, al menos en mi caso, puede que yo sea la excepción a la regla, puede que esté equivocado, bueno, pero al menos en lo que yo he vivido y en lo que he aprendido, a las personas que he escuchado decir eso, que solo van porque les gusta, ahorita no están. Y cuando estuvieron, estaban de iglesia en iglesia en iglesia, porque ¿qué pasaba? Iban a una iglesia y no les gustaba esto y se iban a otra. Estando en la otra congregación, pues no les gustaba el color de las sillas, o cómo acomodaban los instrumentos, o cómo se oían las bocinas, y bueno, y de gustos en disgustos, pues terminaron en el mundo. Entonces, vemos que hay un problema ahí, ¿sí o no? Esta no debe ser una razón por la cual usted y yo debemos estar comprometidos con la iglesia, más primeramente con Dios, pero también con la iglesia del Señor. Recordemos, hermanos, que existe algo en nosotros que denominamos la carne. Eso la Biblia lo enseña, ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones. ¿Qué es la carne? Rápidamente vamos a hacer una masterclass, un intensivo aquí. La carne es esta parte de nosotros que siempre se va a revelar a lo espiritual, ¿ok? Así lo vamos a definir de una manera muy sencilla porque no es el tema, pero cabe mencionar. Es esa parte de nosotros que está en nosotros que se revela a lo espiritual. Pero hay otra parte, estoy hablando a los que ya hemos sido, ¿verdad? Por la gracia de Dios. En los cristianos está la parte de la carne, ¿ok? Pero hay otra parte de nosotros, ¿verdad? Esa parte que Dios resucitó en Cristo, que llamamos espíritu, o nuestro espíritu. Es la que por la gracia de Dios está conectada con el Padre. Y es nuestro espíritu el que está dispuesto, como dijo nuestro Señor, ¿se acuerdan? A servir y a seguir a Jesús.
Y es aquí donde cobran sentido las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo que deberíamos cargar la cruz, negarnos y seguirle. A manera de paréntesis y spam, véngase los sábados al discipulado. Estamos aprendiendo a cómo ser verdaderos discípulos del Señor. Ayer aprendíamos que un verdadero discípulo es alguien que da fruto. Y un fruto de Cristo, ¿no? De esa manera glorificaremos a Dios. Estuvo bien padre la enseñanza ahí en el capítulo 15 de Juan, cuando Jesús dice que Él es la vid verdadera. Y hay una riqueza muy profunda en la analogía de que Jesús es la vid y nosotros somos las ramas, los pámpanos. Pero ¿cómo vamos a saber, cómo vamos a aprender a ser verdaderos discípulos si estamos en nuestra casa esperando que caiga maná del cielo nada más? ¿Verdad? Por eso véngase, deje la serie de los narcos, deje la serie del... Mire, la de Calamar, ya le voy a spoilear ahorita lo que va a pasar, todos se mueren. Entonces, no, dejemos de esas trivialidades y dediquémonos a lo que nos... ¿Verdad? No estoy diciendo tampoco que a veces sea malo, ¿verdad? De repente tener un tiempo con la familia, pero todo equilibradamente. Porque la salud, ¿verdad? ¿En qué se basa? En su cuerpo, rápidamente para terminar este super paréntesis, ya que se hizo bien largo. En el cuerpo, en lo físico, la salud está basada en el equilibrio entre nuestra alimentación y el ejercicio, ¿sí o no? No soy el más claro ejemplo de esto, pero podemos entender que es así. Cuando usted va con el nutriólogo y le da la dieta, o le da para ayudar a cambiar sus hábitos alimenticios, ¿qué pasa? Pues va a comer cosas que a lo mejor nunca había comido, que no le gustan. Pero ¿qué pasa? Tenemos que hacerlo si queremos tener salud, ¿verdad? Si queremos tener un bienestar, ¿no? Ahora sí, no soy aquí propaganda del AMLO. Pero, y en lo espiritual pasa algo muy parecido, ¿no? Pero si todo lo resumimos a un gusto personal, esto no va a funcionar, hermanos. Entonces, regresando a lo que estamos diciendo, es la parte que denominamos nuestro espíritu, la que por la gracia de Dios ha sido resucitada, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando somos convencidos primeramente del pecado y luego nos arrepentimos, Dios nos da esa vida, nos resucita y esa parte de nosotros ya se conecta con Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a suceder algo bien interesante. Nos empieza a suceder, nos habla de que empieza a haber una lucha, ya empieza a existir una lucha diaria que habrá internamente en la vida de todos los cristianos. ¿Cuándo? ¿El domingo nada más? ¿El sábado nada más? ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Esta lucha va a estar ahí, hermano, cada día. Si usted ha decidido o usted ha propuesto seguir al Señor, vivir para Dios, aprender a consagrarse, aprender a alinear su vida a la palabra de Dios, esto va a ser una lucha de todos los días. Ser cristiano, ya lo hemos dicho, es algo de todos los días, every single day, por si vienen de Estados Unidos, ¿verdad? Todos los días, hermanos. Entonces, como para nosotros tener que, si entendemos esto, ¿cómo vamos a rebajar la idea, ¿verdad? O la acción de venir a la iglesia, a congregarse, de estar comprometidos con Dios a un mero gusto personal? Por eso no funciona, hermanos. Lo más importante aquí, hermanos, lo que para nosotros no es señalar los errores de otras iglesias, porque eso es bien fácil, ¿sí o no? Es bien fácil. Cada uno de aquí podemos, a ver, si yo les dijera, bueno, nos vamos a hacer una investigación a ver los errores más graves de las denominaciones. Yo sé que todos podremos traer un pergamino de aquí hasta la Lázaro Cárdenas de cada error. Pero no es el propósito, no es el objeto ni de la iglesia ni de nosotros aquí. Lo importante para nosotros, ¿verdad? No es señalar los errores de las iglesias o de la iglesia actual, que sí debemos decir y enseñarlos, pero no es el objeto de la enseñanza. Tenemos que conocerlos. Más bien, lo importante para nosotros es preguntarnos y meditar en qué es lo que estamos haciendo nosotros para hacer la iglesia que el Señor quiere. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios nosotros? ¿La estamos publicando nada más en Facebook, en Instagram, en Twitter? ¿O la estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Con nuestro compromiso. Siquiera ayer estábamos aquí con los jóvenes y les decía que creo que es tiempo, porque la mayoría son adolescentes, que es una etapa bien tremenda. ¿Cuántos se acuerdan cuando fuimos? Dijo el otro. Adolescentes no es una etapa de cambios de edad, pero es una muy buena etapa para aprender a priorizar la vida espiritual a los jóvenes que están en la iglesia, ¿no? Y es tiempo de que prioricen
su vida espiritual, porque las cosas que vienen más adelante, muchas de las cosas que ellos ahorita enfrenten, ¿verdad? Esos cambios, todo eso van a definir mucho de la persona en la que se van a convertir, ¿verdad? Si es que llegamos, por la gracia de Dios, en el futuro. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo como cristianos ahorita en esta etapa de nuestra vida cristiana para hacer la iglesia? Ok, alguien decir, bueno, yo vengo todos los domingos, yo no falto. Los fariseos, hermano, no faltaban a las reuniones de las sinagogas. Y tenían el 10 veces más conocimiento que cualquiera de nosotros aquí de la ley, por decir así, no estoy exagerando. Estoy usando una hipérbole aquí. Pero, ¿qué pasó? Cuando vino el Rey del universo y los vio, ¿qué fue lo que vio cuando se encontraba con ellos? ¿Qué es lo que miraba? Sus vestimentas, los templos bien cuidados, ¿sabes? Que más o menos que tenían la regla, la ortodoxia que había en sus sinagogas. ¿Qué es lo que Jesús miró y lo que Jesús les dijo? ¿Se acuerdan? No vamos a ir ahí, pero acuérdense cómo les hablaba, ¿no? ¿Por qué? Porque habían cambiado al Dios de la ley por la ley de Dios. Ellos ciertamente tenían la ley de Dios, pero no al Dios de la ley. Y el Dios de la ley no estaba en ellos. Y no lo digo a manera de jactancia, porque eso es algo que no debemos presumir, pero esa situación en la que ellos se encontraban debe ser de enseñanza para nosotros, para no caer en eso. Porque una vez lo mencionamos aquí, usted puede estar aquí en la iglesia, usted puede nacer aquí en la iglesia, usted puede casarse aquí en la iglesia, usted puede tener hijos en la iglesia, y usted puede morir en la iglesia, pero al final nunca haber estado en Cristo. Y esa es la diferencia. Amén. Versículo 9. Porque testigo, dice Pablo, me es Dios, ahí en el capítulo 1 de Romanos, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, dice, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, ¿verdad? Ya en el versículo 10, al fin, por la voluntad de Dios, tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Okay, vamos a quedarnos con ese día porque acuérdense que es un hilo de pensamiento que va conectando, ¿ok? Pablo acaba de decir que sirve Dios en su espíritu. Y venimos terminando, ¿verdad? En el versículo anterior que no podemos rebajar un gusto personal nuestro compromiso, nuestro servicio a Dios. Vamos a ver por qué no. Pablo dice algo muy interesante aquí, que Dios es su testigo. Aquí la palabra testigo tiene dos connotaciones, pero originalmente la palabra que se usó es la palabra griega martus, de donde vino la palabra mártir, ya en español, ¿no? Y con el tiempo esta palabra adquirió otro significado, pero originalmente un testigo es alguien, o denota a uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto, u oído o conoce. Eso es un testigo. Yo lanzo aquí una pregunta. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir esto hoy en día? Que Dios es nuestro testigo. Si tuviéramos que, alguien va a decir, bueno, yo es mi testigo porque sabe que todos los días me levanto tarde, pero me levanto. Bueno, si tuviéramos un juicio, o estuviéramos en un juicio, en una audiencia, donde nos estuvieran acusando de ser cristianos, y llamaran, ¿verdad? Ahora sí que, vaya la redundancia, a los testigos a testificar, ¿cuál sería el veredicto si nos estuvieran acusando por ser cristianos? ¿Seríamos verdaderamente hallados culpables de tener fe en Jesús? ¿O qué diría? No, pues, no, él es el que roba en el trabajo. Mira, la otra vez lo miré ahí en el recibo, cómo les arregló con los proveedores bueno, en el caso yo trabajo ahí en el área de recibo, en mi empresa. No, ahí se anda robando la mercancía y se lleva a su casa. Ay, hermano, ¿por qué tienes tantas tarimas en tu casa de eso? No, me las regalaron. Como decíamos en el barrio, si le quedó chaleco, no se crea. A ver, hermano, oiga, ¿y usted, por qué nunca lo miro que va, siempre está en su casa? No, pues yo trabajo desde casa y pues pinteándosela todos los días, hermano. ¿Qué más va a hacer, verdad? ¿Qué más va a hacer? Bueno, en fin, podemos abundar en ejemplos. Pero ¿saben qué es lo peor aquí? No es lo que hacen, porque cualquiera puede hacer eso. Es que a veces decimos que somos cristianos. Ese es el problema, hermano. ¿Sí o no? Y ahí en el Facebook sí, ¿no? Las imágenes del Piolín con versículos y todo. Pero en la vida real, ¿qué pasa? Esos versículos solo están en nuestras redes sociales.
pero no están en nuestro corazón. Exacto. Yo no sé por qué estoy diciendo de las redes, eso no está aquí en las notas de las redes sociales, pero pues Dios por algo lo está poniendo para come on now, come clean duty, decían en otra parte donde veníamos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a equilibrar nuestra vida, hermano. O sea, no podemos darnos, eso es un lujo, ¿eh? No podemos darnos el lujo de creer de que porque ya venimos a la iglesia, ya Dios va a favorecernos en todo, para todo, y aquí hasta que Él venga, sin hacer nada. Es cierto que no tuvimos nada que ver, o sea, no pudimos hacer nada para salvar nuestras almas porque eso era imposible para nosotros por la categoría en la que estamos. Pero de ahí a creer que literalmente Dios haga todo, que nos dé un trabajo con el sueldo más elevado sin tener la primaria, que, ¿verdad? Que nos caiga de repente, no, pues te vamos a arreglar una casa allá en San Pedro y te la vamos a pagar. Nada más porque ya venimos a la iglesia, es un error garrafal, hermano, que también hoy la iglesia comete. Pero bueno, no vamos a abundar ahí porque ya sabemos que bueno, pues hay muchas variantes. Bueno, que Dios sea nuestro testigo no debe ser para nosotros, no por lo menos para la iglesia, debe ser objeto de jactancia o de presunción, porque puede pasar, o a lo mejor ha pasado, no, Dios es mi testigo y Dios es así. Pero fíjense, al contrario, que Él sea nuestro testigo debe causar en nosotros un temor, ¿verdad? Un respeto que nos lleve cautivos a la obediencia de sus mandamientos, porque Dios nos observa. ¿Cuántos creen que Dios nos observa? 24/7, hasta sabe lo que sueñas, ni en los sueños nos escapamos, hermano. ¿Cuántos saben que Dios está en todas partes? Entonces, a veces decimos, Dios es mi testigo a manera de presunción, de presumir o de jactancia. Pero hermanos, es como la otra frase que dicen, ay, pues solo Dios puede juzgarme cuando hacemos algo malo. Bueno, yo les pregunto a esos que dicen eso, ¿y no te da temor? ¿No te da miedo eso? Sí, solo Dios, pero Dios, el Dios vivo, puede juzgarte. Eso no nos... Es que Dios conoce mi corazón. Uy, hermano, obviamente cuando hacemos algo malo, ¿no? Y queremos justificarnos, porque Dios verdaderamente conoce nuestros corazones. Es que Dios conoce mi corazón. Pues sí, pero eso es un arma de doble filo, por decirlo así, si se permite la expresión, ¿verdad? Bien, la siguiente palabra es sirvo. Dice Pablo, que Dios es mi testigo, ¿no? Y luego dice que Él sirve a Dios. Esta palabra viene del griego latreuo, ¿verdad? Que es un verbo relacionado con otra palabra, que es la palabra latrón, ¿okay? No ladrón, latrón. Y la palabra latrón significa salario. Y su sentido original de latreuo es servir por un sueldo, fíjense. ¿Se acuerdan que en el primer versículo de la carta dice que Él es siervo, pero usa la palabra doulos, que es esclavo? Bueno, esta palabra es otra, que quiere decir servir por un sueldo. No por obligación como un esclavo, pero, aquí hay algo bien interesante, en el lenguaje del Nuevo Testamento, este término junto con su sustantivo latreia, que quiere decir servicio, son elevados a un empleo más exaltado, de modo que con estos términos se expresa solo el servicio dedicado a Dios, en un contexto pagano a los dioses falsos, ¿no? Por ello se corresponde en su mayor precisión al actual término de adorar o de adoración. Y todo verdadero servicio participa de este carácter. En Hebreos 10:12 se traduce que tributan de este culto, así la frase. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 3, fíjense lo que dice ahí. Yo lo voy a leer. Filipenses. Capítulo 3, versículo 3. Dice, pues los que adoramos, esta es otra versión, pero es esta palabra, ¿ok? Es la misma palabra. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en los esfuerzos humanos. Aquí se traduce adorar, porque el servicio o el sentido que tiene esta palabra es servicio en un sentido de homenaje a una deidad o un dios de tipo religioso. Este es un servicio de tipo sacerdotal. El viernes que estábamos aquí en la enseñanza aprendimos, los varones vamos a estar aprendiendo a cómo ser sacerdotes, ¿verdad? En el hogar.
¿Cómo es este servicio? Y Pablo aquí estaba usando una palabra que denota cómo era su servicio a las iglesias. Pero nuestro servicio y compromiso primeramente es con Dios, ¿no? Y de la misma manera nuestra actitud, nuestro compromiso, nuestra motivación de servir a Dios debe ser equidistante en nuestro servicio hacia los demás. Y cuando no hay un compromiso delante de Dios, mucho menos con nuestros hermanos, o en nuestro caso con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestro hogar. No hay un compromiso honesto, a veces estamos en automático, ¿verdad? ¿Saben qué significa eso? Que ya sabemos lo que tenemos que hacer y porque lo tenemos que hacer, lo hacemos. Pero somos más que un itinerario a veces, hermanos. Pablo está diciendo que sirve a Dios, que trabaja para Dios, pero no como lo hace cualquier empleado. Porque todo obrero, ¿verdad?, es digno de su salario o de su paga. Pero el trabajo o servicio que Pablo daba al Señor era por algo mucho más elevado que un mero sueldo. Así como nosotros tenemos nuestro trabajo, donde percibimos un sueldo, un salario, y estamos ahí porque a veces son frases del trabajo, ¿verdad? No, pues no estamos aquí por gusto, sino por el dinero. Pues sí, pero ya tenemos esa motivación, ¿no? el tener el dinero. Pues ¿para qué queremos el dinero? Pues muchos para otras cosas, pero nosotros pues para el sustento de nuestro hogar, ¿no? Hay una preocupación un poquito más real, ¿no? Pero en cuanto al servicio a Dios, Pablo lo estaba haciendo porque fíjense, no tanto por lo que había de recibir, sino por lo que ya había recibido en Cristo. Y él no tenía ninguna excusa. Por cierto, yo quiero hacer unas preguntas aquí. Y van a decir, ese hermano, es predicación, no es entrevista. Bueno, pues así el Señor me lo mostró. Pero fíjense, ¿cómo es nuestro servicio al Señor? ¿Cómo es? Alguien va a decir, no, pues en español, hermano. No, pues, ¿cómo es? Vamos a meditar en esto. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que esperamos nosotros en nuestro servicio a Dios? ¿Qué es lo que buscamos, hermanos? Pero no me digan aquí porque no los alcanzo a ir a todos, pero pues meditemos en esto, ¿no? Pero vamos un poquito más adentro. ¿Cuál es el motivo de nuestro servicio? ¿Sobre qué está fundado nuestro compromiso con Dios y con la iglesia? Si está basado o recae en un gusto personal, ¿saben el problema de otra cosa que podemos notar en esto? La razón de por qué seríamos inestables, porque todo va a recaer a nuestro estado de ánimo. ¿A cuántos han tenido o les ha pasado que les gusta algo, lo que sea, ¿no? Y pasa el tiempo y ya se aburren y lo dejan, ¿verdad? Si eso lo queremos, si queremos vivir así el cristianismo, nos va a estar pasando lo mismo. Ay, no, a mí me gusta la Biblia y andas comprándote 10 Biblias y ni una lees. Pero no debe ser así. Hay hermanos que ni Biblias tienen ni se las saben de memoria. Eso no debería ser razón para leerla, ¿no? Bueno, el asunto es que por eso seremos inestables, porque nuestro corazón es inestable, nuestra naturaleza caída es inestable. Un día está, a veces amanecemos de buenas, ¿verdad? Y otro día, ¿qué tal? De peores, ¿no? Por eso no podemos en nuestras emociones basar nuestra fe ni nuestro compromiso con Dios, porque muchas veces son inestables. Sí, Dios nos guía, tenemos la guía de su Espíritu, pero esa es la parte que tenemos que estar alimentando, porque si no, la otra parte que denominamos nuestra carne es la que constantemente nos va a estar gobernando. ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a estar aquí en la iglesia todos amargados. Ya me regañó el pastor otra vez. Me fui para allá y me vio saliendo del Six con unos cigarros y ya le dije que era la última, pero ya van como 100 veces que le dices que es la última, hermano. ¿Qué pasó? Entonces, por tomar un ejemplo, ¿no? Siempre vamos a no vamos a poder comprender que lo que se nos enseña aquí en la iglesia no es para amargarnos la vida. Las prohibiciones de parte de Dios, los mandamientos, los no de Dios, no es para hacernos la vida amargada, es para primeramente formar el carácter de su Hijo en nosotros y también para protegernos de los peligros del mundo. Pero como ahorita vamos a hablar un poquito de eso, hemos sido influenciados de cierta manera que todo tiene que gustarnos, pero no todo nos va a gustar. ¿Ouch o no ouch? Luego dice, en mi espíritu, dice Pablo que sirve a Dios en mi espíritu. Esta frase o la palabra espíritu quiere decir el ser interior. Es la facultad inmaterial que puede responder a Dios. La manera de pensar, dependiendo del contexto, también se traduce así: actitud o disposición. Es el elemento sensible del hombre, aquello por lo que percibe, reflexiona, siente y desea.
Esta es la manera en la que nosotros debemos servir o adorar, que es un término sinónimo, en espíritu. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo en Juan 4:23? Los verdaderos adoradores que adoran al Padre, ¿no? En espíritu. En el espíritu. Pues es aquí, porque es aquí en nuestro espíritu donde todo comienza, en nuestro ser interior. Es de ahí, de nuestro espíritu, ¿verdad?, donde se reproducen los frutos del Espíritu Santo. No se producen, se reproducen, porque el Espíritu Santo ya tiene sus frutos. Porque cuando esa parte de nosotros, que es nuestro espíritu, es conquistada por Dios, fíjense bien, es conquistada por Dios, ¿qué creen que pasa? Se acaban las excusas, se acaban los pretextos para servirle y para seguirle. Vamos a ver los viernes de varones. Ay, ¿qué? Ya estamos los sábados y los domingos y ahora el viernes también. A la semana vamos a tener un evento para los matrimonios el sábado. Ay, no. Yo iba a ir con mi tía Shencha por unos tamales. Entonces, ¿pero por qué reaccionamos así? Bueno, pues porque no estamos comprometidos verdaderamente con Dios. Bueno, aquí podemos abundar en muchas cosas, pero esa reacción, ¿sabes qué, hermanos? Vamos a llevar una serie de la historia de la iglesia. Ay, gloria a Dios, vamos a aprender de la palabra de Dios. Es cierto que va a haber días, va a haber temporadas o va a haber malas rachas, pero lo que debe predominar en nosotros es la actitud, es la disposición de servir al Señor, ¿no? En el mundo nos desvelamos por todo y por nada, y por si acaso, ¿verdad? Y ahora para el Señor a veces, ¿verdad? Ay, no, es que mira, la otra vez leí en una revista, en la revista La TV Notas, que no debo dormir tantas horas y en el mundo eso no nos servía, ¿no? Pero ahora ya, no estoy aquí queriéndolos influenciar a que desequilibren sus ciclos de sueño y que no tengan una vida equilibrada, una vida saludable. Más bien, lo digo en el sentido de nuestro compromiso con Dios. Porque, pues no creo que haya sido muy grato haber recibido esos flagelazos, ¿verdad?, en el cuerpo, en su espalda de nuestro Señor. No creo que haya sido como tomarte un yastí, el haber estado para el Señor colgado en una cruz, ¿verdad? Pero Él, hasta el final. Sus discípulos, hasta el final. Los primeros cristianos, hasta la muerte. Pues cuando esta parte de nosotros es conquistada, se acaban los pretextos, verdaderamente se acaban, hermanos, los pretextos para servir, para adorarle, las excusas para obedecerle. En lo personal puedo decir que delante de Dios no hay ninguna razón, no hay ninguna excusa que valga la pena presentar delante de Dios para decirle, Señor, aquí no puedo. Yo no le puedo decir al Señor, no estoy presumiendo, no. Por la realidad que sabemos quién es Dios y la condición en la que nos encontramos, decirle eso a Dios es un lujo, la verdad. ¿Qué le pasó a Job? ¿Se acuerdan? Cuando quiso defender su causa, cuando creyó en un punto, sabemos que él es un ser humano, es un ejemplo, ¿verdad?, de integridad, pero hubo un punto en que la aflicción lo llevó a tal punto que cuestionó todo, maldijo su día de su nacimiento y empezó ahí con su lamento humano de su condición en la que se encontraba, que aparentemente Dios lo había abandonado, no estaba. Y Dios, si ponemos atención en la historia de Job, Dios deja que Job, ya en la versión mexicana dice, dejó que hiciera su berrinche, ¿verdad? Todo el libro hasta el capítulo 32, si mal no me recuerdo, es donde Dios empieza a hablar. ¿Y qué es lo que qué es lo que le dijo Dios a Job? A ver, siéntate, porque yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Y qué le pasó a Job? ¿Cómo quedó él? A ver, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? O sea, se dio cuenta, Dios llevó a Job a un punto de inflexión donde reconoció que todo lo que a lo mejor hasta ese momento de su vida que creía acerca de Dios no era suficiente o era la punta del iceberg. Y a veces estamos así, hermano, estamos en la iglesia, tenemos 2, 3 meses, 1, 2 años, 10 años, y decimos, no, pues ya tengo mi departamento a un lado de Pedro allá. No, hermano, estamos ahí en la punta del iceberg. Simplemente, cuando Dios nos conquista, o esa parte de nosotros es verdaderamente conquistada por Dios, nos rendimos a su señorío y a su gobierno. Bueno, es lo que se espera, ¿verdad?, de alguien que se dice cristiano.
Para nosotros ya no existe, o no debería en nuestro pensamiento existir otra vida que no sea a los pies de Cristo. Porque si usted o yo he pensado en, yo estuviera mejor allá en... Dicen que el dinero no compra la felicidad, pero yo no estuviera mal llorando en un yate en Miami. ¿Cuántos no llegaron a pensar eso? Ay, man, no, me hice cristiano y lo perdí todo. Hasta me bloquearon del Facebook. Pero para nosotros ya no debe existir. ¿Se acuerdan del salmista que decía, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Porque nada deseo, ¿verdad?, en la tierra. Porque ya lo tenemos todo en Cristo. Hermanos, no podemos pasar nuestra vida tirando, como decía un hermano que conocimos, tirándole besos al mundo, envidiándolo del mundo. Y estando acá, ¿verdad?, en las como Lot en las puertas de Sodoma, y mirando y que entre sí, que no. Porque así no va a funcionar. Yo tengo otra pregunta que hacer. Ya sé que, sí, hermanos, ya se lo confirmo, es una entrevista, pero pues, una entrevista cristiana. A ver, ¿Jesús es el rey? ¿Cuántos dicen sí o amén? ¿Verdad? Bueno, todos estamos de acuerdo en eso. La otra pregunta que yo quiero hacer es, ¿Él es el rey de nuestras vidas? No me digan aquí, no nos vamos a quemar porque están grabando en vivo. ¿Él es el rey de nuestras vidas? Quedémonos con esto. Vamos al versículo 11 del capítulo 1 y en Romanos. Porque deseo veros, dice, para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. La palabra comunicaros viene de otra palabra griega, o se traduce del griego metadidomi, que quiere decir dar, compartir, impartir, distribuir o conceder. La palabra implica liberalidad o generosidad. Es usada para exhortar a quienes tienen dos túnicas a que auxilien al que no tiene ninguna, como en Lucas 3:11. Para animar a la gente que dé con gozo rebosante, ¿verdad? Instar a trabajar con laboriosidad a fin de dar al que está en necesidad. Esta es la palabra que Pablo usa para comunicaros, para dar, para llevar. ¿De qué? De lo que de gracia él ha recibido. Y a veces nuestros hermanos aquí en la iglesia, hermano, ay, ¿sabes que tengo una necesidad? No me prestes 50 pesos. Uy, hermano, estoy ahorita en el desierto, estoy en el monte Sinaí esperando las tablas de oro, hermano, no te puedo ayudar. A veces quitamos más de lo que damos, ¿no? Es un ejemplo, no necesariamente que nos vamos a estar pasando aquí todos los días, ¿no? Es un ejemplo de la actitud que debemos tener, siempre dispuestos a ayudarnos unos a otros. Pero si lo primero que vemos cuando venimos a la iglesia es, a ver, ¿cómo predican aquí? A ver, ¿cuántos son? A ver, ¿el pastor trabaja? ¿No trabaja? A ver. Con esos prejuicios no vamos a llegar, al menos no vamos a avanzar mucho en nuestro crecimiento. Luego la siguiente palabra es confirmados, ¿verdad? Esta palabra viene del griego esterizo, que significa fijar, afirmar en el sentido de dejar firme, porque viene de una raíz griega que es sterix, que quiere decir apoyo. Se usa de establecer, afirmar, confirmar personas. El apóstol Pablo fue llamado por el Señor para confirmar a sus hermanos, de donde se traduce la palabra confirmar allí en Lucas 22:32. Pablo deseaba, ¿verdad?, visitar a Roma para que los santos pudieran ser confirmados, afianzados y establecidos. Igualmente, como con Timoteo allá en Tesalónica. La confirmación de los santos es una obra que Dios hace, ¿verdad? Él puede confirmarlos. El medio utilizado para efectuar la confirmación es el ministerio de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a ser confirmados en el Cristo, en el Señor, sino a través de la predicación de la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a comprender las verdades de Dios, de su naturaleza y de su carácter, si no es solo a través de la predicación de la palabra? No es poniendo música relajante de 4 horas en YouTube, ¿verdad? Es escuchar la palabra de Dios, es leerla, es meditarla, es estudiarla y es vivirla para poder así defenderla también. Por eso vuelvo a la pregunta que hice al principio, o hace unos momentos. ¿Qué es lo que esperamos en nuestro servicio a Dios?
¿Qué es lo que estamos buscando? Bueno, yo estoy aquí porque pues, me dijeron que ¿verdad? Los cristianos se ganan la lotería. ¿Y dónde le dijeron eso? Bueno, es a través de la predicación, es a través de escuchar la palabra de Dios, de ser exhortados, de ser redarguidos, de ser instruidos, ¿verdad? De ser corregidos, que vamos a estar afirmados. Y eso es lo que Pablo quería ir a hacer. Qué importante es estar confirmado en Cristo, ya bien afianzado. Porque todo esto es un proceso, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos eso, verdad? Ser cristiano también al mismo tiempo es un proceso que vamos, se supone, se espera, que vayamos caminando, que vayamos avanzando, que vayamos creciendo, madurando. Pero muchas veces estamos estancados. No, pues ya me leí la Biblia como 10 veces, ya descargué todos los comentarios bíblicos, ya tengo, ya me aventé 10 cursos acá de tal lugar. No, pues ya, creo que ya puedo, así vivir, ¿no? ¿Será así? En el primer siglo no había cursos, ¿verdad? Era la predicación de la palabra de Dios la que transformaba las vidas, ¿no? Y no estoy diciendo, no, tampoco no estoy satanizando los cursos, pero no debe ser motivo de, ¿verdad?, de satisfacción o jactancia. La frase don espiritual fue usada en el sentido de sabiduría o bendición espiritual. No lo confundamos con, porque les dice, ¿no?, más adelante, ¿no? Para confirmarnos algún don espiritual en el 11, ¿verdad? Más bien esta frase fue usada en un sentido de sabiduría o bendición espiritual. Pablo se veía a sí mismo específicamente llamado a ser como el apóstol de los gentiles, el enviado, ¿verdad?, a los gentiles. Este es el propósito del compañerismo cristiano, hermanos. Para los que no les gusta convivir con la grey del Señor, no debería haber esa actitud, hermanos, nosotros de, ay, el hermano ya viste, es el que andaba allá, y la hermana aquella que se viste así, eso no debe haber esas, ¿sí me explico? Esas divisiones, esas aquí, no, hermanos. Ahorita vamos a explicar por qué. Este es el propósito del compañerismo cristiano. Los dones tienen el propósito de unir a los creyentes en una comunidad de servicio o ministerio. Y a veces hay iglesias que son, por decirlo así, muy grandes en número, pero más divididas que las cartas del tarot, ¿no? Entonces, los creyentes tienen los dones para el bien común, para bendecirnos entre unos y otros, hermanos. Es para eso. Todos los dones son importantes. Todos los dones son dados por el Espíritu en el momento de la salvación. Y todos los creyentes son ministros llamados, dotados y de tiempo completo. No es un evento social el venir a reunirnos cada domingo. O sea, no es para que me miren mi nuevo saco ahora o lo miren la nueva teología que traigo, ¿no? Aquí Pablo claramente declara su autoridad apostólica, pero también declara la unidad de la comunidad de toda la iglesia. Los creyentes, hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Debemos aprender a vernos como lo que somos ante los ojos de Dios, una familia. No somos como el equipo de fútbol que hay preferencia por unos y por otros. No, delante de Dios somos una familia. Y tenemos que aprender a amarnos y a velar unos por otros. Hermano, Dios te bendiga. A lo mejor aquí hay unos que no se han saludado en 2, 3 años, meses, no sé, desde la pandemia, quién sabe. Bueno, pues eso no debe existir en la iglesia, en la casa del Señor. No somos el Senado aquí, hermanos, yo soy de este partido, no somos diputados, hermanos. Que sí calificamos, porque no ocupas ni la primaria, pues vas y ya te lo dan el trabajo. Pero no, aquí no es así. Estamos más divididos que el plato del bien comer, ¿va? Pablo tenía tanto un deseo como una preocupación genuina por Roma, porque ya vemos que él había escuchado de la iglesia en Roma. Si alguien comprendía lo que era padecer por Cristo, era él. Y los problemas que habían ahí, Dios lo guió a escribir esta carta, ¿no? Y enseñarles, ¿verdad? Pues predicarles el evangelio, ¿no? Para que pudieran resolver esas divisiones, esas situaciones que habían ahí. Y si alguien había aprendido o estaba aprendiendo a padecer, era él. Ya sabemos todo lo que pasó y cada uno de los apóstoles, ¿no? Y para alentar a los cristianos de Roma a permanecer y no dejar que las situaciones llegaran a enfrentar y llegaran a detener el avance y el crecimiento de esa comunidad, Pablo les empieza a mostrar a través de toda esta carta la necesidad que hay en el hombre de Dios
y más la necesidad que tenemos nosotros como su pueblo de ser gobernados por Él. He ahí la importancia de aprender a estar unidos, porque tanto como gentiles y judíos necesitaban o necesitan salvación. Y Pablo les hace ver eso a través de esta carta. Y a veces nosotros venimos aquí y creemos que pues venimos de mero compromiso, que no necesitamos recibir la palabra de Dios, pero hermanos, todos los días necesitamos. A lo mejor no siempre va a ser el pastor que nos va a decir, a lo mejor un hermano, a lo mejor el hermano que más mal te cae, te puede un día decir. Pues tenemos que estar dispuestos a recibir y amarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros. No, aquí nomás acaba el servicio y parece show del John Milton, duérmanse y entonces, ¿verdad? Fíjense lo que dice el versículo 11, pero en otra versión, es la Nueva Biblia Española. Tengo muchas ganas de ir a verlos, para comunicarles algún don espiritual que los afiance, dice, que los afiance. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros los que estáis en Roma. Acuérdense que las iglesias en aquella época eran en casas. Y algo que debía prevalecer, aunque no siempre fueran los mismos grupos, o no estuvieran los grupos ahí al mismo tiempo, a la misma hora, era que hubiera unidad. ¿Okay? Pablo escribe esta carta, porque lo decimos la iglesia en Roma, pero nos imaginamos un templo en Roma, ¿no? Eran varias comunidades, ¿verdad? Varias casas, y esta carta se tenía que leer, ¿verdad? En todas esas. Era el mismo mensaje para todas, para todos, porque toda la iglesia en Roma era una sola comunidad delante de Dios. Y de la misma manera, sabemos que hay otras congregaciones aquí, pero la palabra de Dios es en este caso, el mensaje de la predicación es para nosotros y tenemos que aprender a recibirla. Aunque Pablo tenía este deseo de ir a Roma, fíjense lo que pasaba aquí. El Señor tenía otros planes en el momento de él querer ir a Roma, para él. Esto nos muestra que de verdad el Señor gobernaba la vida de Pablo, mucho más que todos sus deseos personales, o sus planes, o sus proyectos, o su itinerario. A veces lo que más gobierna nuestras vidas es eso, ¿no? No, pues yo voy a hacer un plan de trabajo este año y así le voy a hacer. Estos son mis propósitos de año nuevo. Quiero conseguir un trabajo, ganar esto, quiero estabilidad económica, voy a hacer esto, voy a ir aquí, para allá. Yo a veces he escuchado de gente que va a la iglesia, que tiene planes, proyectos, y a veces en ninguno mencionan a Dios. Al menos yo no veo a Dios a veces en esos planes. Y digo, bueno, quiero creer que están dando por sentado que lo más importante es agradar a Dios. Cuando le pregunten, ¿cuál es su propósito de año nuevo? Vivir fiel a Cristo. ¿Qué más? No, pues que bajar. Ciertamente hay que cuidar la salud, pero eso no tiene que ser un propósito de año nuevo, tiene que ser algo que tenemos que, ¿verdad?, vernos, examinarnos, pero lo más importante para nosotros es vivir en obediencia, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Pero ¿cómo han cambiado las cosas hoy en día? Y los cristianos antiguos verdaderamente eran gobernados por la guía del Espíritu Santo, pero los cristianos de hoy no pueden recibir un no de Dios porque pues ya andan apostatando de la fe, ¿verdad? Hermanos, debemos aprender a ser sensitivos o sensibles a la guía del Señor, a la exhortación cuando trae palabra, cuando nos está diciendo que tenemos que cambiar hábitos, conductas, maneras de pensar. Este mundo nos invade con todo eso, a veces ni cuenta nos damos y ya pensamos igual que el compadre. No, debemos de llenarnos, de empaparnos de la palabra de Dios. Debemos ser sensitivos a la guía del Señor y estar dispuestos a aceptar su voluntad y todo lo que esto implica. Que no es fácil, yo no estoy diciendo que es fácil, yo no estoy diciendo que ya, ¿verdad?, va a venir Elías y te va a ayudar a cargar la cruz. No, eso es algo de todos los días que nosotros tendremos que aprender. Ahí vamos a demostrar nuestro compromiso, si es que tenemos un compromiso con Dios, ¿verdad?, cada día. No aquí en la iglesia, porque aquí todos somos cristianos, ¿verdad? Bueno, quiero pensar. 14. A griegos y a no griegos, sabios y a no sabios soy deudor. Pablo estaba verdaderamente comprometido. A nosotros, a veces, aquí en la iglesia,
Nos piden llegar temprano, ya nos andamos rasgando las vestiduras, ¿no? ¡Ay, no, los hermanos! Nos ven farisean, ¿no? O lo vemos como algo legalista o religioso, ¿no? Hermanos, les pedimos de favor que apaguen sus teléfonos. Uy, no, ya vámonos de aquí. Hermanos, debe haber orden en la iglesia, ¿sí o no? Pues debemos ser los primeros en ser ejemplo de orden, ¿verdad? Pero a veces somos los últimos. ¿Saben cuál es la diferencia entre religión y religiosismo? Y antes de dar la respuesta, ¿usted qué cree? ¿Que la religión es mala o es buena? A ver, ¿qué dicen? Miren, la diferencia entre la religión y el religiosismo es la motivación que hay detrás de las acciones. Es la motivación que hay detrás. Porque la religión no es mala. Si entendemos cuál es el verdadero significado de religión, ¿verdad? La religión no es mala. El problema es cuando eso se torna fanatismo, se llega a un extremo legalista y se convierte en religiosismo, donde le damos más importancia a lo externo que a la condición interna. Y eso le pasó a los fariseos y a muchas iglesias hoy en día, ¿no? No, es que no puedes entrar sin corbata, hermano, pero no pasa nada, ¿no? Aunque respetamos las reglas de las que haya, pero eso delante de Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros le damos más importancia a otras cosas, ¿verdad? Que no es la palabra de Dios en nuestra vida, cuando estamos más preocupados por otras cosas, por otras personas, que no sea hacer la voluntad de Dios, cuando lo que predomina en nuestras vidas son las preocupaciones del mundo, es cuando constantemente vamos a estar fracasando y no vamos a poder avanzar, no vamos a poder crecer, no vamos a poder comprender por qué tenemos que aprender a llevar vidas santas, íntegras delante de Dios, porque todo lo vamos a ver mal, porque todo lo estamos trabajando a un gusto personal. 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Qué triste, hermanos. Ya vamos yendo hacia el final, porque ya va a empezar la serie del ¿qué? Qué triste, hoy en día abundan muchos temas en la iglesia actual, los temas que abundan hoy, ¿no? Escuchamos cosas como, ya lo hemos mencionado, pero para recordar un poquito, ¿no? Cosas como arrebatar, ¿verdad? Como reclamarle a Dios. Ideas humanas y liberales que convierten las iglesias en todo menos en una iglesia, centros de espectáculo, parecen eventos de Hollywood, parecen convenciones de artistas, pero no es un servicio de adoración a Dios. Letras de canciones que lejos de exaltar a Dios solo nos transmiten un evangelio romántico. Letras que más que llevarnos a adorar el nombre de Dios, nos llevan a creer que la alabanza solo debe ser buena música. Y eso es lo que está pasando ahorita en la iglesia. ¿Cuáles son las letras que predominan a veces en las iglesias? No, pues me amaste y te amé y te miré y me miraste, y ahí una letra bien rara. Y no se menciona a Jesús, no se menciona a Dios, ni su sacrificio, ni lo que costó que Él pagara por nosotros. Y el compromiso que ahora tenemos nosotros de servir con amor, con respeto, ¿verdad? Con lealtad, con pasión, con fidelidad. Ese es el problema. Estamos a veces demasiado influenciados por este evangelio lleno de romanticismo, que pensamos que todo tiene que ser así, leche y miel, ¿verdad? Pero para llegar a la leche y la miel, antes está el desierto, ¿sí o no? Y tantas cosas, hermanos, que podríamos estar diciendo, que han ocupado el lugar del mensaje central de nuestra predicación en los púlpitos. Por eso vemos muchos cristianos, ¿cómo se dice? Faltos de firmeza, ¿cómo se dice? Endebles, ¿no? Que son bien frágiles, que no tienen temple. ¿Se acuerdan de una película que se llamaba Temple de Acero? Que no tienen como una convicción firme, porque están llenos de todas estas cosas que no alimentan, no edifican nuestros espíritus. Nos transmiten una idea muy ligera de Dios. Ay, no, te equivocaste. No, tranquilo, tú sigue, no pasa nada, te puedes volver a equivocar y mira, Dios ya pagó tu futuro. Bueno, pues, hermanos, no podemos tomar a la ligera nuestro compromiso delante de Dios. No podemos esperar a que todo nos guste en la iglesia, lo dijimos hace rato,
Porque ciertamente no todo nos va a gustar. ¿Y qué importa si no nos va a gustar todo? No se trata de eso, ¿o sí? Se trata de que nuestro servicio, de nuestro compromiso con Dios esté en un punto más elevado de lo que nuestros ojos pueden ver, de lo que nuestras emociones pueden llegar a sentir. Yo no me explico, humanamente hablando, cómo es que un grupo de hombres en el primer siglo dieron sus vidas por una creencia ante los ojos del mundo, hablando como hombre. No me explico cómo comunidades estuvieron dispuestas a dar su vida por sus creencias religiosas. No me cabe humanamente en la cabeza eso. Es solo, la única respuesta que hay es que es una obra de Dios. Porque habían encontrado en Cristo, más bien, Cristo los encontró a ellos y habían recibido en Cristo todo lo que necesitaban. ¿Qué importaba si se quedaban sin casa? No digo que vaya a pasar, pero puede pasar. ¿Qué importa si perdían sus derechos civiles? Ya no eran dignos de ser llamados ciudadanos de Roma en esa época. ¿Qué importa que les arrebataran a su familia? Ellos no iban a traicionar el nombre de su Salvador. No se iban a inclinar ante el César. Así como Sadrach, Mesach y Abednego, que prefirieron ser quemados en el horno de fuego, dejar sus vidas de lujos en el gobierno de Babilonia, dejar su iPhone, su iPad, su PlayStation a los jóvenes, dejar su posición en el trabajo, prefirieron dejarlo antes de inclinarse ante cualquier otra cosa o persona que no sea Dios. ¿Ante qué nos inclinamos cada día al despertarnos? ¿Ante la preocupación de tener que trabajar? ¿Ante la falta de esto o aquello? ¿O ante el Rey de Reyes? ¿Ante el dueño de todo? El día de ayer hablábamos en la enseñanza de la declaración de fe, de la que creemos en el diezmo y la ofrenda, o sea, cómo nosotros practicamos esto. Hermanos, el Señor es el dueño de todo, ¿sí o no? No digo que va a bajar y nos va a ir a pagar la luz, no, pues tenemos que trabajar, no, ya está el sistema así. Pero nuestra confianza siempre debe estar en Él. Claro que si trabajamos honestamente, si no andamos robando, fraudeando, robándole horas al patrón, pues claro que pues Dios nos ayuda. Pero si andamos haciendo las cosas mal, ahí reclamando, a veces yo he visto rápidamente, he visto cómo a veces unos compañeros de otras áreas o de otros trabajos me dicen, ay, me regañó mi jefe porque llegué tarde. Oye, pues ¿qué esperabas? O sea, me explico, todavía que a veces no cumplen su horario completo, se ponen sus moños, no, y voy a faltar para que se... O sea, bien mal acostumbrados. Pero nosotros no podemos darnos esos lujos, hermanos. Nosotros no tenemos por qué tener esas actitudes, esas conductas que son del mundo, que provienen del mundo. Y si amamos más esas cosas, el amor del Padre no está en nosotros. No hay otra, hermano. Es como que se lo diga así, no estoy enojado. Pero el pastor me regañó antes de no se cree. Sino que ese es nuestro compromiso delante de Dios. Si hay algo que jamás debe dejar de predicarse, hermanos, vámonos hacia el final. Aleluya, dijo alguien por ahí, escuché. Si algo que jamás debe dejar de predicarse y enseñarse en una iglesia es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra vez la santidad, hay otra vez el orden, las reglas, los mandamientos. Ya lo sabemos, algo nuevo, hermanos. Díganos algo nuevo. Hermanos, ¿saben cuál fue el mensaje que Dios le predicó a su pueblo a todos esos milenios desde que les dio la ley hasta Cristo? El Evangelio. En las leyes están los símbolos de lo que un día sería la realidad, que es Cristo. Milenios el Señor les mostró, les dejó más bien el mensaje de la salvación. Pues nunca lo captaron, ¿verdad? Ya sabemos la historia. Pero Dios siempre les dijo lo mismo. ¿Por qué siempre nos dice Dios lo mismo? ¿Por qué Dios siempre nos dice lo mismo, hermanos? Porque no entendemos a veces. Porque queremos más de aquello, más de lo otro. Pero no crecemos, no damos el mínimo esfuerzo para avanzar. Señor, es cierto, ya voy a dejar de desvelarme, ya voy a alinear mi vida, ya no voy a ver pues no sé si ven todavía novelas, no sé si todavía existan, ya no voy a ver aquellas series, voy a equilibrar mi vida para honrarte, Señor. No, pero venimos a la iglesia y queremos que nos digan las cosas que nos gustaría oír, pero no queremos hacer lo que Dios nos pide. Queremos todo lo que Dios da sin hacer todo lo que Dios nos pide, y así, hermanos, así no funcionan las cosas en el reino de Dios. Amén. Conclusión, puede respirar. ¿Por qué?
¿Por qué si quería predicarles el evangelio, en este caso Pablo a la iglesia de Roma, no lo hizo a través de cartas? ¿Por qué no le escribió una segunda o una tercera carta? Vamos a cerrar con esto. Romanos 1, 16 al 17. Y aquí vamos a estar terminando. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Fíjense lo que dice ahí. ¿Por qué no les predicó otra cosa? ¿Por qué no les habló de cómo iban a hacer las calles de oro y el mar de cristal? ¿Por qué? Miren, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿Usted cree? Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Queremos vivir, tenemos que hacerlo por fe. No hay otra razón. Y no voy a predicar esos versículos porque es lo que sigue, pero para que se venga el otro domingo. Hermanos, ¿qué tan íntegro es nuestro servicio delante de Dios? Pablo servía en su espíritu, los primeros cristianos servían en su espíritu. ¿Nosotros cómo servimos? Pues en nuestro estado de ánimo, en nuestra carne, en nuestras emociones, basados en nuestros gustos personales. No vamos a avanzar, hermanos. No vamos a crecer. No vamos a madurar. ¿Sabe qué es lo más triste? Pasar años, siglos, por decirlo así, ¿no?, en una iglesia y no crecer, no madurar. Por eso cuando Jesús miró y contempló la ciudad de Jerusalén, lloró. ¿Cuánto Dios no quiso juntar a sus hijos, verdad? Quiso que estuvieran como deberían, alineados, y ellos... Pero en fin, es necesario que aprendamos a dejar todas las cosas que del mundo nos están a veces contaminando, arrastrando o distrayendo, y detectar eso antes de que sea muy tarde y pase algo más grave, y aprender a dedicarnos a una sola cosa, hermanos. Yo siempre digo esto, parezco cassette rayado, pero si Dios por milenios dijo lo mismo, pues yo también siempre lo voy a decir. Aprender a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Amén. ¿Estamos dispuestos a padecer por Cristo? A que nos quiten todo. Digo, no, a lo mejor no pasa, pero sí estar dispuestos a sufrir, a padecer por el evangelio. A lo mejor por ser íntegro en tu trabajo te bajan de puesto. ¿Qué importa, hermano? Si estás honrando a Dios, vale más que la pena. Jesús lo vale todo. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. ¿Y por qué no nos ponemos de pie para estar despedidos? Y siempre tengamos esa actitud en nuestro servicio. Esta fue la ocasión de la carta a los romanos. Pablo había escuchado de esta fe que se divulgaba, pero también entendió y vio que había otras cosas que habían que resolverse, y más adelante lo explica. Pero en este momento hasta aquí nos vamos a quedar. Así que vamos a orar todos juntos para ponernos en las manos de Dios y ser despedidos. Amén. Padre, damos gracias en esta hermosa mañana por tu palabra, porque es fiel y es verdadera, porque tú nos hablas al corazón, porque tú nos ministras, porque tú nos haces ver, Señor, a través del espejo de tu palabra tal cual somos. Tú no nos engañas, tú siempre nos dices la verdad. Somos nosotros los que no queremos entender, o los que hacemos como que no escuchamos. Somos nosotros los que no queremos a veces aplicar tu palabra en nuestras vidas, y por eso nos equivocamos, por eso fallamos, por eso erramos el blanco, por eso estamos tan frustrados, a veces tan desanimados y tristes, porque no nos estamos apegando a tu palabra, porque no vemos los frutos de tu espíritu en nosotros, porque no nos estamos aplicando. Señor, a veces estamos así, pero creo que es tiempo de que creamos verdaderamente en tu palabra y que confiemos verdaderamente en tus dichos y los apliquemos a nuestra vida, aunque nos rechacen, aunque duela. Señor, la cruz es pesada y va a pesar a lo mejor cada día más, pero al final todo sacrificio, toda Señor, toda negación habrá valido la pena.
Al final, esta tierra, este mundo no es el final. Este mundo no es nuestro paraíso, no es nuestra recompensa. Señor, te ruego que nos ayudes a verdaderamente aprender a contemplar tanto la gloria del cielo como la horrorosidad del infierno y la hermosura de tu gracia, para aprender a llevar vidas rendidas a ti y a tu evangelio, donde solo tú gobiernes todo el territorio de nuestro corazón, Padre. Y así, Señor, poder andar como es digno de ti, para llevar fruto, para andar, Señor, en sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y todos juntos decimos amén. ¿Por qué le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios?